vamos a comenzar un libro nuevo que también tiene como dinámica distinta. Bueno, este libro es como raro porque no tiene un nombre el libro, pero se llama Tutor 2. Ya, libro del profe Pancho. Así que hoy día vamos a ir por el capítulo 1, que trata sobre la iglesia. Así que, más que ir desarrollando un tema largo, va a ser la idea que sea más conversado, ¿ya? Así que cuando quieran pueden ir sacando su micrófono, si quieren agregar la cámara mejor, y así vamos conversando sobre la iglesia. Si pudieran, así en palabras cortas, ¿qué relacionan iglesia? Así con palabras sueltas, ¿cómo lo podrían? Lugar para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Familia. Familia. ¿Qué más? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Y el Joan está ahí con cámara? Hola. Hola, Joan. Ahora sí que te ves negro. Tal cual. Iglesia, ¿qué otra palabra relacionan con iglesia? Lo relacionan siempre con algo, familia de Cristo, dice la Cami. En Cristo. Y lo relacionan siempre con algo bueno, o a veces podemos decir, oh, fome. Ay, sí, pues Joan. Bueno, sin duda depende la experiencia que hayamos tenido con la iglesia. Y en todas las cosas depende mucho la percepción que tengamos de acuerdo a la experiencia que tengamos, por ejemplo, colegio. Para algunos puede ser algo entretenido, para otros algo fome, dependiendo del curso que los compañeros que tengan, nos vemos afectados, sin duda. ¿Ya? Ahora viendo la iglesia general, ¿cuándo comienza desde cuándo existe la iglesia? Si lo vemos en la Biblia. ¿Conocen iglesias así como aparece Encuentro con Cristo, la reina? Aparece en la Biblia, aparecerá. Vamos, abran nomás los micrófonos para que conversemos. No aparece. ¿Y que aparecen en Biblia, o sea, en la Biblia aparecen iglesias? ¿Algunos nombres de iglesias les suenan? No. No. Por ejemplo, las cartas de Pablo. ¿Hay quién creen que se las escribieron? Porque todas las cartas romanos, Gálatas, Filipenses, son cartas que se les llaman, ¿cierto? A esos libros. Y muchos de esos son cartas a iglesias. Por ejemplo, el libro de 1 Timoteo, ¿para quién fue? Era una carta escrita ¿a quién? A Timoteo, ¿cierto? Y 2 Timoteo era una segunda carta al mismo Timoteo. Pero tenemos la carta a los romanos, que era una iglesia de los romanos,
a la Filipenses, Efesios, eran iglesias que él les escribía cartas, ¿ya? Y también en Apocalipsis al comienzo tenemos las 7 iglesias, Esmirna, Éfeso, la Odisea, todas esas son iglesias también que existían en ese momento. Pero ¿de cuándo creen ustedes que nace o comienza la iglesia? ¿O siempre existió? ¿Mm? Ahí se agregó, no sé si los dos hermanos Vera Ortiz, porque dice No, Inés Daviana, pero sin duda el de la foto es más feo. sí, sí, mucho más feo. Sí, Luis, bueno, con la voz se nota al tiro. ¿Estás tú nomás o está también Daviana? No, mi hermana todavía no llega. Ya. Yo estoy viendo la ¿Todo bien por sí, casa? arreglando. ¿Cómo están disfrutando ya la costa estos días primaverales? Muy rica, la ¿Rico? verdad. Qué bueno. Ya, estamos hablando, empezamos un libro nuevo y el tema de hoy es sobre la iglesia, ¿ya? Entonces, el enfoque un poco de este libro es más que desarrollar un tema, es como conversar, ¿ya? Entonces estamos Ya. viendo de cuándo comienza la iglesia. Ya vimos que nuestra iglesia no aparece en la Biblia, ya, chuta. Pero vimos distintas iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, la iglesia de Filipenses, después Efesios, la Odisea y otras iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Pero ¿de dónde comienza la iglesia? ¿Dónde creen ustedes? ¿En qué momento? ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? ¿Había iglesia? ¿Adán y Eva iban a una iglesia? ¿Había o no iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Qué creen? Yo creo que no. O sea, como la iglesia, creo que empezó por poner fecha desde que, o según un acontecimiento, desde más o menos cuando Jesús se va al cielo, por así decirlo. Y desde ahí los discípulos van cada uno por su lado y empiezan a repartir el mensaje o el evangelio. Y ahí se van formando las iglesias de a poco, creo. O sea, como la idea que tengo. Muy bien, John. Así es. No existió en el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento habla y se relaciona a Dios con su pueblo Israel. Y todo gira en torno a su relación con el pueblo de Israel. Los profetas que habían son del pueblo de Israel. Los patriarcas donde comienza todo el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, son del pueblo, de ellos comienza y nace el pueblo de Israel, que recuerdan que era el mismo Jacob que Dios le cambió el nombre y lo cambió a Israel. Y efectivamente, la iglesia no existe tampoco en los tiempos de Jesús. A veces lo confundimos pensando en que sí existía templo, ¿cierto? El primer templo que construyó Salomón fue destruido en los tiempos de los babilónicos, cuando ese rey que nunca aprendemos a decir bien, ¿a quién no nos costó de chico decir el rey Nabucodonosor? Esos nombres bíblicos que cuando chicos, yo creo que todos nos complicamos. Bueno, ahí en ese tiempo se destruyó el pueblo, el templo. Y después se reconstruyó en tiempos de Nehemías, y ese templo el que existía cuando estuvo Jesús, y que después se destruyó en el año 70, cuando fue quemado la ciudad, y nunca más existió un templo en ese lugar. Pero eso era lo que era el templo. Como iglesia no existía.
hasta, como dice Joan, ya Jesús se va, deja la comisión a sus discípulos, y vemos en el libro de Hechos, al comienzo, cómo empieza a formarse la iglesia. Y por tomarse se considera como el momento en que se reúnen en Pentecostés. ¿Recuerdan esa imagen cuando en el capítulo 2 aparece que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés? Porque recordemos que Dios son tres personas, ¿cierto? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús, cuando Él se fue, en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo aquí en el mundo, el Espíritu de Dios estaba con Dios. Pero Él dice que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, yo tengo que irme, pero cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con su gente, con sus hijos. Y ese descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, cuando esa imagen que siempre vemos con unas lenguas así como de fuego sobre sus cabezas, era como la representación del Espíritu Santo. En otras ocasiones vemos al Espíritu Santo como forma de paloma cuando descendió en el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces es el momento que se forman como iglesia y empieza a funcionar como un cuerpo. Y de ahí, ahora, bueno, han habido distintas iglesias. Hoy en día uno habla de iglesias y son cientos y miles de tipos de denominaciones distintas. Porque podemos hablar, bueno, existe la iglesia cristiana, después está la iglesia musulmana, la iglesia, incluso hay una iglesia satánica, hasta creo que Maradona tiene una iglesia, ¿cierto? Entonces el concepto de iglesia es como muy amplio. Y dentro de la iglesia cristiana, uno no puede decir de que por pertenecer a una iglesia cristiana somos salvos, porque dentro de la iglesia cristiana podemos ver, tenemos el catolicismo, el protestantismo, que dentro de esas caben muchas, pero tenemos dentro del entorno más cercano a lo nuestro, conocemos, están los bautistas, están los adventistas también, que se consideran como primos, los aliancistas, los presbiterianos, anglicanos y tantas denominaciones dentro de los evangélicos, los pentecostales, que justamente vienen de el nombre de Pentecostés, y así tantas iglesias distintas. Y la iglesia en sí es un cuerpo, algunas se reúnen en templos, otras no. Hoy en día no nos reunimos, estamos por Zoom, pero seguimos siendo iglesia igual, porque se trata de un cuerpo, una familia, como dijo la Cris, y creo la Cami, como había puesto aquí en el chat, familia en Cristo, una familia extendida, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se me fue el zoom ahí? Me pasé a otro. Ahí sí. ¿Cuál es la experiencia que cada uno ha tenido en una iglesia? Ustedes, la mayoría, bueno, conocen por años ya la iglesia que pertenecemos nosotros, pero anteriormente también, me imagino, conocen otras iglesias. Yo, por ejemplo, de chico nací en Temuco y los primeros años iba a la iglesia que era lo que es hoy en día Encuentro con Cristo Temuco. Después de eso estuve también un año aquí en Santiago, después en Valdivia también conocí varias iglesias, participamos como en 3 iglesias distintas. Después un tiempo, cuando era
joven como ustedes, vivía, el fin de semana siempre estaba en el campo, entonces íbamos a una iglesia que teníamos reunión domingo por medio nomás había. Y era una iglesia de casi puros parientes más viejitos, entonces no había ninguna otra cosa que solamente el culto dominical cada 2 domingos. No existía jóvenes, música, era todo cantando a capela, himnos. Entonces, en ese momento se juntaban como iglesia, algo fome, era algo aburrido, porque lo relacionaba con juntarse con viejos, eh, y todo muy demasiado tradicional para un joven. Faltaba otra interacción. Pero son experiencias que uno va teniendo y después con el tiempo uno puede sacar de todo algo bueno. Ustedes, bueno, la CRI y la DAM no conocen otra iglesia o conocen otras, pero desde chicas crecieron en esta iglesia. Los demás, ¿cuántas iglesias han pasado? La Ania vienen ¿era una bautista? La Florida creo que era. Sí, La Florida. era una iglesia bautista, parece, o Alianza. 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 Sí. Alianza. ¿Quién más? ¿El Luis? Como unas 4 distintas. ¿Mm? La cuadrangular. Alianza también, mi papá fue, pero fue muy poco. Fueron como unos 2 meses nada más. ¿Mm? Y otras más que no me acuerdo el nombre, la verdad. ¿Mm? Aparte de Encuentro con Cristo. Claro. ¿Y el Joan con la Cami? También pasado en Colombia varias iglesias. No, en ¿O no Colombia tanto? estuvimos en una misma sola. Ya, todo el tiempo en una. Y bueno, sin duda son experiencias, me imagino, cada vez distintas, situaciones distintas, depende de las personas con las que uno se encuentra, en fin. Pero hoy en día lo que es iglesia somos nosotros, ¿cierto? Y bueno, vimos ya cómo podemos describir una iglesia. Si uno relaciona, por ejemplo, iglesia también, iglesia encuentro con Cristo, Caburga. Ahí automáticamente nos trae como algo rico, ¿no es cierto? Porque lo relacionamos con un tiempo campamento que yo sé que todos aman y que están esperando y oramos al Señor para que este próximo verano podamos hacer campamento. Y es importante, sin duda, que cada uno de ustedes estén orando para que ese tiempo se pueda dar. Es lo que se espera, pero dependemos obviamente de las autoridades sanitarias y que realmente se pueda realizar. Pero por eso sí que les pido que estén orando también para que podamos tener esa instancia tan rica como todos los años. ¿Qué contribución positiva creen ustedes que les ha dado la iglesia en general o participar de una iglesia? Participar pensando no solamente en asistir el día de domingo, sino de todo lo que significa participar, todas las cosas que ustedes hacen, que se reúnen, tener un grupo de jóvenes, tener un grupo de música, a los que les gusta la música, hacer las actividades, muchas veces obras de teatro o alguna obra para fin de año, todas esas cosas es parte de la participación que va viviendo cada uno. ¿Qué cosas creen que a ustedes en su edad les ha aportado pertenecer a una iglesia? ¿O qué han aprendido? ¿Hay algo bueno?
pues que se puede encontrar un consuelo ahí también. Entre todos nos podemos consolar, nos podemos ayudar, apoyar en situaciones difíciles. Mm. Y Es muy cierto lo que dices tú. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, eh, bueno, en este tiempo, hoy en día tan tecnológico, es distinto cómo se puede vivir. O sea, hemos podido seguir siendo iglesia a través del chat de oración todos los días, hay mucha interacción y justamente da sentido eh, la iglesia para ayudar a a quienes están pasando un momento difícil. ¿Mm? Sí, es muy cierto. Yo me imagino en mi época, cuando yo tenía su edad, no, la verdad que habríamos perdido el año escolar, la iglesia tampoco no se podría haber reunido, ni siquiera telefónicamente, era difícil, no existían celulares, habría sido casi un encierro mucho más aislado. Lo malo de hacer la iglesia así por Zoom es que hay algunas personas que se ponen a comer al otro lado y uno le da hambre y no puede compartir, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cosa positiva que han aprendido de asistir, de pertenecer, participar en una iglesia? Ayudar. Ayudar. ¿Mm? Y es importante siempre, bueno, hay personas, depende cómo, siempre hay personas necesitadas. Pero muchas veces hay personas que o se enojan, tienen un malentendido con alguna persona en la iglesia y se enojan con Dios. Y uno ve, bueno, pero ¿qué tiene que ver Dios con como alguien o un malentendido que tuviste con alguien de la iglesia? Y muchas veces relacionan, como es de la iglesia, entonces me enojo con Dios. Entonces, importante como separar las cosas en que la iglesia está compuesta por personas. Entonces, y al ser compuesta por personas imperfectas como nosotros, una iglesia siempre va a ser imperfecta, ¿cierto? Sin duda, si pensamos en nuestra iglesia, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Dudo que alguien diga, no, mi iglesia a mí me encanta todo. Todo como se hace en la iglesia, a mí me encanta. Probablemente no. Probablemente alguna cosa cambiaríamos o haríamos distinta. Pero una de las cosas que aprendemos al vivir en comunidad, al compartir en comunidad, en que debemos amarnos unos a otros. Y es igual que en la familia. Si pensamos en la iglesia como una familia, que decía Cami, en la familia todos nos amamos, pero no pensamos igual, tenemos desacuerdos. Y no significa que pasemos peleando, pero en toda familia hay desacuerdos y de repente hay una discusión de un tema, no, ¿por qué no tienes que hacer esto? ¿Por qué no lo haces así? A mí me gusta que... Distintas discusiones, ¿no es cierto?, que se puedan generar porque pensamos distintos y somos personas distintas. Y en una iglesia, obviamente, al ser una familia más grande, hay más desacuerdo y cosas que se piensan distinto, pero el amor debe primar por sobre todas las cosas. Vamos a leer, bueno, viendo que la iglesia comienza en Hechos, en el primer siglo. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Se le llama iglesia primitiva, pero por ser la iglesia de los comienzos, pero no significa que en la etapa primitiva del hombre, porque a veces pensamos en los primitivos, a hombres ahí semidesnudos que no saben ni hablar ni comunicarse y casi como animales. No, esta es una iglesia de los apóstoles. Entonces, quienes andan con Biblia, para que me ayuden a leer, en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47.
¿Alguien lo tiene que me puede ayudar a leer? Unas 3 personas que se ofrezcan. ¿Eso es cuánto? Hechos capítulo 2. Del 41 al 47. Ya. ¿Quién quiere leer? 2 versículos cada uno. Hay unos 3, 4 quienes quieran leer. ¿Yo? ¿Quién? Ya Luis. Dice el 41, ¿cierto? Sí, 41 y 42. De ahí van Dice: siguiendo los otros. entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas en los apóstoles, a la comunicación, eh, al partimiento del pan y la oración. Ya. ¿Quién más? 2 versículos. ¿Quién sigue? 43 y 44. Yo puedo. Ya, Dan. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. ¿Quién más? 45 y 46. Yo lo tengo. Ya, Cami. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Y qué otra? ¿Quién puede leer el 47? El último. Yo puedo. Ya. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias. Bien, ¿qué cosa algo que les llame la atención, que una característica de esta primera iglesia? Por ejemplo, si uno ve los verbos que hay incluidos en este texto, dice que se mantenían firmes, habla de comunión, ¿cierto? En partimiento del pan, oraban, estaban juntos, se reunían, compartían sus bienes, compartían sus necesidades. Dice que se reunían todos los días, no dejaban de reunirse, alababan a Dios y bueno, se ve como eran una comunidad, una familia, como lo comentábamos anteriormente. Y bueno, el primer versículo dice que se agregaron en ese día como 3,000 personas. Obviamente, bueno, esta primera iglesia venía con el poder que recibieron de Pentecostés, y cuando recibieron el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas, porque ¿cómo iban a llegar a una persona que hablaba chino? Si los discípulos eran israelitas, bueno, hablaban en ese momento, la lengua más común era el arameo, entonces hablarle a alguien en otro idioma era complicado, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo hacía de que pudieran hablar en los distintos idiomas para que llevaran el Evangelio y la palabra de Dios en cada uno de los idiomas.
Por eso más adelante en el Hechos vemos una parte en que Pedro está predicando y decían, pero ¿cómo está el Pedro? El Pedro era un pescador, alguien analfabeto. Entonces, ¿cómo alguien que no tenía educación era mal visto en ese entonces como dentro de la sociedad alguien insignificante, pobre? ¿Y cómo podía hablar de una manera así, pero en una lengua que no conocía? ¿Y cómo podía exponer de una manera tan maravillosa que la gente se convertía y aceptaban a Cristo? Bueno, sin duda era el poder de Dios y el poder a través de su Espíritu Santo. Pero entonces vemos una iglesia que crecía grandemente y se añadían las personas que Dios así tenía planificado de que se fueran agregando. Dice que le recibían el mensaje, habían milagros que ocurrían y la gente se maravillaba también por cada uno de esos prodigios y señales que habían. Pero también eran bautizados. El Señor nos dio el ejemplo él mismo al bautizarse en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, y que un paso importante también muestra cómo creían y luego se bautizaban. Era una forma también importante que hasta el día de hoy necesitamos como cristianos bautizarnos, porque indica que realmente confirma y damos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y lo que se ve una y otra vez, cómo compartían. O sea, su vida vivía en torno a la iglesia, porque se compartían sus bienes. Había muchos que quizás tenían una casa, una parcela, y vendían todo eso y aportaban los bienes para la comunidad en general. Entonces eran mucho más familias que nosotros hoy en día. Vivían en torno a la iglesia y unos por otros, dependían unos de otros, compartían sus bienes, pero compartían sus necesidades. ¿Ya? Entonces era una gran familia realmente. Y como también menciona algo importante, el que se reunían. En ese caso se reunían todos los días, iban al templo, que todavía existía en ese tiempo, el templo que conoció Jesús, y se reunían constantemente todos los días. Más adelante, si uno va siguiendo el libro de los Hechos, como dice su nombre completo, los Hechos de los Apóstoles. Es sin duda una historia narrativa de lo que ocurrió en ese primer periodo una vez que se va Jesús. Y al comienzo podían reunirse, pero a medida que la iglesia iba creciendo, vieron en ese día se agregaron 3.000, imagínense, o sea, ya una iglesia inmensamente grande. Obviamente la forma de reunirse, tampoco podían ir todos al templo porque no entraban, entonces tenían seguramente reuniones de grupos más pequeños. Cuando dice la iglesia, era la iglesia universal, pero después así se fue rápidamente expandiendo el evangelio por distintas ciudades, pueblos, en fin, países. Y más adelante, ya cuando empieza a crecer la iglesia, la preocupación de los romanos por este boom que había, empezaron a combatirlo fuertemente y ya no podían reunirse abiertamente, tenían que hacerlo escondidas, porque si no los tomaban presos, los castigaban y muchas veces morían, los mataban. Ustedes han escuchado seguramente cómo los romanos casi jugaban con los cristianos, los llevaban ahí al circo romano y los hacían jugar con leones o los incendiaban en hogueras, y era como la diversión, así como hoy está la Champions League, vamos a un evento deportivo, y era como los animales se comían en pedacitos a los cristianos. Eran, uno dice, los juegos que tenían los romanos. Pero bueno, sabemos que obviamente Satanás estaba detrás de todo eso porque no quería que creciera la iglesia. Y así una y otra vez vemos cómo la iglesia sigue creciendo porque es el poder de Dios. Y hoy que han pasado 2000 años, hay infinidad de iglesias.
no todos los que pertenecen a una iglesia se van a ir al cielo, ni siquiera si pensamos en la iglesia evangélica, tampoco. Y si vamos más chicos, nuestra iglesia, no todos los que asisten a nuestra iglesia no se va a ir al 100% al cielo. Lamentablemente hay algunos que, a pesar de que asisten a una iglesia, quizás nunca tienen un encuentro personal con Jesús, que es lo que marca la diferencia. Bueno, y a lo largo de la historia, Satanás siempre ha querido derribar la iglesia, pero aquí está y estará hasta que Dios lo quiera. En algún momento han escuchado la famoso Voltaire, que decía que la iglesia y la Biblia iba a dejar de existir, que era solamente un boom. Y 100 años después, en la misma casa de él, fue una casa de inicio donde la sociedad bíblica empezó a trabajar con una imprenta en crear y hacer copias de la Biblia. Entonces, bueno, así es. El Evangelio llega a todos los rincones donde Dios lo decida por su poder. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy en día? Bueno, la iglesia permanece aquí y en algún momento saldrá de la escena de este mundo cuando seamos raptados. Todos los que hemos creído en Jesús, en algún momento, puede ser, como dicen, puede ser hoy día, esta noche, puede ser la semana que viene, el año que viene, no sabemos, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, en el cielo ahí está guardado el secreto, pero en algún momento va a venir y se va a llevar a los suyos, a su iglesia. Un momento maravilloso que vamos a ser transformados y vamos a pasar a ser la esposa de Cristo. Y es algo que, un privilegio que podemos vivir como iglesia. Porque a diferencia del Antiguo Testamento, recuerdan en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, ¿qué tenían que hacer los israelitas para poder pedir perdón? ¿Recuerdan? Un sacrificio. Hacían sacrificios, ¿cierto? Tenían que realizar un sacrificio de un animal, el animal más lindo, más puro, más sano, para que el sacrificio fuera valedero y tuviera significado. Pero tenía que hacerlo continuamente porque era algo que servía para pedir perdón y después pasaba. Ahora, un punto que probablemente se ha perdido mucho es el arrepentimiento, porque imagínense, pedir perdón por algo que alguien hizo, ¿ya? Tenía que ir a buscar el animalito, tenía que ir donde el sacerdote, tenía que confesar el pecado. Había todo un arrepentimiento por medio, no era así automático, sino que era todo un proceso que en algunos casos podía demorar varios días para poder realizar el sacrificio, pedir perdón. Entonces había todo un proceso de arrepentimiento. Hoy en día, obviamente, ya al existir Jesús y morir en la cruz, tenemos un acceso rápido a Dios y le pedimos perdón. Pero eso a veces nos lleva a que lo hacemos a la ligera y no hay un arrepentimiento de por medio. Pero bueno, así funciona la iglesia y en algún momento va a desaparecer de esta escena en el mundo, y mientras estemos nosotros disfrutando en el cielo con Cristo, en las bodas del Cordero, en el tribunal donde vamos a también recibir coronas y vamos a hacer, Dios va a pasar delante de nosotros nuestras obras y que hemos hecho, no para salvación, porque ya los que estemos ahí todos seremos salvos, sino porque reconoceremos una vez más que solo somos salvos por gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento es un periodo de la ley de Moisés, que fue guiando al pueblo de Israel. Y tenían que cumplir la ley. Y bueno, hoy en día sabemos que nadie podía cumplir la ley, así que por la ley estamos todos condenados a muerte. Pero, como Jesús nos da esta alternativa, este camino de la gracia, ya cambia la ley por la gracia, y estamos viviendo en este periodo de la gracia, que somos salvos por gracia solo por creer en Él. No tenemos que cumplir un rito, no tenemos que cumplir el hacer tantas oraciones al día o cumplir con alguna cosa. Simplemente es creer en Jesús. Por eso estamos en este periodo de la gracia, que es
el periodo de la iglesia siempre es relacionado con la gracia. ¿Ya? Y una vez que nos vayamos como iglesia al cielo, entonces va a venir aquí la gran tribulación, periodo que va a morir entre los distintos juicios que hay alrededor de la mitad de la población, imagínense. 3.000, 4.000 millones de personas que van a morir, va a ser toda una tragedia. Y en ese tiempo, como se va la iglesia también al cielo, se va el Espíritu Santo con nosotros. Entonces va a ser un momento muy duro porque no va a existir el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado hoy en día. Ese es el periodo de la gracia de la iglesia. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué cosas debemos nosotros y quiénes hacemos iglesia? Ustedes ya son jóvenes que aportan también para la iglesia. Desde chiquitito todos en realidad aportan. Un chiquitito que va a la iglesia, asiste, participa de una escuela dominical, canta, todo, ya está participando y haciendo parte de una iglesia. Ustedes, por supuesto, a su edad, aún más. Siempre, aunque uno no lo vea, los más chicos miran a los más grandes. Ahora, los más chicos no miran a los más grandes como uno, sino que miran a los más grandes como ustedes, que son los que vienen justo por sobre ellos, ¿cierto? Entonces, siempre ustedes deben ser un ejemplo para ellos. Pero ¿qué cosas podemos, como iglesia, creen que es importante que debemos hacer? ¿Qué creen que podemos hacer así como hacían cosas en la primera iglesia? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer o debemos? ¿O no debemos hacer nada? Porque hay otra opción. Una, hacer algo bueno, hacer algo malo o no hacer nada. Pues yo diría que compartir un poco del amor que Dios nos ha dado con los demás, con el prójimo. Dar testimonio y compartir con los otros. Sí, pensar, todos tenemos personas cercanas que no conocen a Dios, no conocen a Jesús, y compartir, muchas veces nos complicamos quizás por cómo puedo compartir a otra persona. Y lo que dice Luis, la clave, compartir el amor que Dios nos da a nosotros. No es compartir la experiencia de un tercero, sino que la experiencia personal que cada uno ha tenido con Cristo, uno comparte de ese amor, de lo que uno vive, lo comparte con otro. Y eso es algo que nadie puede decir, no, eso no es cierto, porque el amor que yo vivo con Cristo, nadie me lo puede quitar, nadie puede decir que no, lo que dices no es verdad, ¿cierto? El compartir. Y ese viene a ser un mandato, el mandato que les dio Jesús a los discípulos, ir y predicar el Evangelio. ¿Qué otra cosa también debemos o podemos hacer como iglesia? Pensando en iglesia, pensando ustedes como jóvenes, no pensando en qué puede hacer otro o qué debiera hacer el pastor, porque muchos ven así, el pastor es el encargado de la iglesia y él es el que trabaja ahí y el resto asistimos. Pero como hemos visto que somos una comunidad en que todos debemos participar, ¿qué más creen que podemos hacer? Yo creo que el preguntar qué hace falta en la iglesia, porque siempre hay algo en el que ayudar, ya sea como en la música, o no sé, en la escuela dominical, o en cualquier cosa. Ponerse un poco al servicio, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y también relacionado con eso, el qué puedo preguntar por otros.
de llamar a otro, ¿cómo has estado? Hace tiempo no te vemos. Por ejemplo, los que no vinieron hoy día a la reunión de Zoom, ¿vas? ¿Por qué no te vimos? ¿Qué pasó? Te extrañamos. Conéctate, motivarlos, porque hay distintas motivaciones. Hay algunos que necesitan más motivación que otros para ir. Como veíamos la otra vez, cuántas veces hemos ido quizás obligados a la iglesia, ¿cierto? Los que tenemos padres cristianos, que es una bendición, un privilegio, cuando más chiquititos nos obligaban. Y era bueno porque teníamos que aprender ese hábito. Pero hay personas que a veces les cuesta más o no tienen la motivación para ir a la iglesia. Entonces, hay distintos tipos de ovejas, otras necesitan más motivación para poder asistir o conectarse. En este momento, asistir a la iglesia es conectarse al Zoom, es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué otra cosa puede ser también? Eso, preocuparse por los otros, pensando que la iglesia primitiva, cómo compartían bienes unos a otros. Y en esto de la pandemia es donde hace más sentido lo que somos como un cuerpo de iglesia, ¿cierto? En este momento, en todos estos meses se ha ayudado a personas que necesitan, que están sin trabajo, ya sea por la pandemia o por otro motivo, que no han podido trabajar en este tiempo y necesitan alimentarse, no tienen. Y como iglesia también se incentivaba a colaborar con esta canasta de amor y poder llevar alimentos a quienes necesitan. Lo que veíamos también en un comienzo, cómo repartían bienes y aportaban por la iglesia, ¿cierto? Obviamente ahí eran mucho más dadivosos porque vendían sus bienes, sus propiedades por aportar todo a la iglesia. ¿Alguna otra cosa que se le ocurra que podamos hacer como iglesia, que debamos? Voy a leerles aquí también en Hebreos, capítulo 10, 25, que es lo que nos dice. Hebreos 10, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vemos como el preocuparse por otros. Y la vida en realidad se trata de dejar el yo, el egoísmo y preocuparse del otro. En cualquier relación de ser humano, cuando yo me preocupo más por el otro que por mí, va a ser siempre mejor. En una relación de amistad, en un matrimonio, cuando uno busca el bien del otro y no el del uno. Y aquí también, el preocuparse del otro, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Ven? O sea, en esa época ya habían algunos que habían tomado por costumbre dejar de reunirse. Hoy día es más fácil porque es más cómodo quedarse en casa. Y en general la vida se ha puesto, todo hoy en día es mucho más cómodo, menos cosas, todo es más instantáneo, es tan fácil cocinar algo, uno puede comprar algo congelado, microondas, 10 minutos, listo, y todo es más instantáneo. Tenemos la tecnología, celulares, internet, tantas cosas que se pueden hacer rápidamente. Podemos escuchar mensajes mucho mejores en YouTube, podemos buscar al pastor como que nos gusta, el mensaje que nos gusta, en el horario que nos gusta, y podemos alimentarnos de la palabra, lo cual es bueno. Pero dice que no dejemos de congregarnos. O sea, no hay nada que va a reemplazar el poder congregarnos. Ahora estamos así por Zoom y yo creo que todos extrañamos el poder reunirnos, el poder vernos, abrazarnos, el estar juntos. Pero al menos podemos congregarnos así. Y qué importante es el poder realizarlo, el no dejar de congregarnos.
el de poder asistir. Probablemente mucho domingo en la tarde puede ser una lata. Domingo en la tarde, ya iba a hacerme una siesta, tenía pensado salir, estaba rico el día, en fin. Pero motivarnos, que es bueno, es importante, y el Señor siempre va a bendecir sus vidas cuando somos constantes en congregarnos, en asistir, en tomarnos un tiempo con Dios y con los demás, porque así también motivamos a los demás que no tienen la constancia y que necesitan también congregarse. ¿Mm? Eso es una última frase que dice: la verdadera iglesia es un organismo vivo, dinámico y creciente que está comprometido en cumplir el propósito divino. Un buen resumen de lo que es la iglesia. Somos un cuerpo vivo, dinámico, que se espera siempre que crezca y que debemos cumplir el propósito divino de llevar el evangelio a otros. ¿Les parece? ¿Algo más que compartir, agregar, iglesia? Ya. Bueno, recuerden estar orando para que podamos tener nuestra actividad de campamento este verano, que yo sé que todos esperamos, ansiamos poder salir de Santiago, la mayoría, poder salir de nuestros hogares y tener un tiempo distinto, ¿cierto? Ya, terminamos orando. ¿Alguien desea? ¿Se anima? Como dice, anímense unos a otros. Yo les animo, pero puedo terminar yo, pero quizás alguno está animado y quiere terminar orando. Y no le puedo restar ese gran privilegio, ¿cierto? Ya. Terminemos entonces con una oración. Gracias, Señor, porque podemos ser tu iglesia. Gracias porque tú nos compraste con tu sangre y porque podemos también aprender de cómo fue la primera iglesia y de poder cumplir lo que tú tienes para nosotros, el propósito que tú tienes para cada uno de estos jóvenes, Señor. También que tú bendigas, Señor, el compromiso que ellos tienen de poder reunirnos como grupos jóvenes cada domingo. Gracias por su fidelidad y que también ellos puedan ser ejemplos para los que vienen detrás, los más chicos, o para los que son más inconstantes en asistir, Señor, que realmente puedan motivar a otros. Gracias, Señor, por el amor que tú nos das y ayúdanos a poder compartirlos con otros. También te pedimos por la actividad del campamento que queremos que se pueda realizar, que tú permitas que todo resulte bien y que las autoridades permitan poder realizar una actividad como un campamento allá en Caburga. Todo te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan una buena semana. Disfruten y nos veremos, si Dios permite, el próximo domingo con el capítulo 2. Abrazo a todos, saludos en sus casas. Bendecida semana. Que estén muy bien. Gracias, Andrés. Igual. Chao, Luis, saludos en casa. Chao.